Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy viajaremos al hermoso municipio de San Antonio del Tequendama, donde buscaremos una cascada conocida como La Quina. Este municipio se encuentra ubicado a 56 kilómetros de la ciudad de Bogotá y se formó en el sitio de Cupcio, que era un lugar de reunión de los pueblos indígenas provenientes del municipio de Oaxaca y Sagazuca. San Antonio cuenta con un legado histórico y patrimonial que se encuentra reflejado en el arte rupestre, en el que se encuentran petroglifos, que es arte tallado en piedra por los antiguos pueblos indígenas que habitaron esta región del Tequendama, y también se puede encontrar pictografía, que son pinturas en piedra. Este arte se encuentra en diferentes sitios como en la vereda del Cupcio, en la que hay algunos registros de este legado histórico que posiblemente fue hecho por las poblaciones de los muiscas y panches. San Antonio es un lugar privilegiado ya que aún cuenta con unos bosques bien conservados y al estar localizado en la cuenca media-baja del río Bogotá, hace que su clima y vegetación sea propicia para hacer recorridos para el avistamiento de aves en lugares reconocidos de esta región, como lo son la Cuchilla de Peñablanca, el Parque Natural Chicaque y la Reserva Los Tunos. La presencia de reservorios de agua en estos lugares los hacen el hábitat formidable para una gran cantidad de aves. Durante estos recorridos han logrado registrar alrededor de 200 especies de aves, donde las más representativas corresponden a los colibríes y aves de percha. El camino a la cascada inicia por un camino veredal que de a poco nos internará en un bosque de niebla y bosque alto andino característico de esta región. Este espectacular recorrido lo realizaremos por senderos de montaña y caminos reales de piedra que hicieron parte de las rutas comerciales en la época de la colonia. La cascada de la Quina es de alta importancia por ser el abastecimiento de agua potable del municipio de San Antonio. La cascada se encuentra ubicada en el predio La Alejandría, en la vereda La Rápida, en medio de un increíble bosque de niebla con demasiada humedad. Los caminos en piedra son muy resbalosos y al tener varias quebradas cerca del sendero por el que transitamos, se vuelve demasiado pantanoso y difícil de recorrer. Este bosque está lleno de árboles nativos y exóticos como orquídeas, robles, cedros, palma boa, entre otros. Este lugar es casi un templo de la biodiversidad. El camino es demasiado tranquilo y durante el recorrido no pudimos encontrar a ningún otro visitante, lo que nos hace pensar que muy pocas personas están dispuestas a recorrer este bosque en busca de la gran caída de agua. La distancia a la cascada son apenas unos 6 kilómetros, pero debido a lo complejo de su camino, se puede catalogar en un nivel de dificultad medio.
El último tramo del recorrido lo hacemos por un camino muy bien conservado al borde de la quebrada. La niebla es una constante y por momentos se hace más espesa. Como es de esperarse, en un lugar como este comienza a llover bastante fuerte, pero hay que seguir ya que estamos muy cerca de llegar a nuestro destino. Siempre que visitemos estos lugares debemos recordar que tenemos que cuidar y proteger el ecosistema, así como sus fuentes de agua, para que no sean alterados y más personas puedan venir a disfrutar de estos sitios mágicos que nos regala la naturaleza. Después de una hora caminata de una hora y media aproximadamente en medio de este hermoso bosque, llegamos a nuestro destino. Y por fin tenemos enfrente la cascada La Quina, una increíble e imponente caída de agua de unos 60 metros aproximadamente. La niebla espesa no deja apreciar la magnitud de este lugar, pero vale totalmente la pena llegar hasta aquí para disfrutar de la tranquilidad, el sonido de las aves y tener un contacto increíble con la naturaleza de una forma única como este sitio. Quédense a disfrutar de este increíble lugar y sus sonidos. Recuerda compartir este video con tus amigos, dejar tu like, comentar y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Los mares palos venían de allá. Entonces no era que estaban ahí.